Ya. Vamos. Vale. Pues ya lo estamos viendo a pantalla completa. Podéis hablarme en cualquier momento, ¿vale? Y me preguntáis cosillas, ¿vale? Bien. Y me imagino que la iluminación también es la apropiada. Pues genial. Entonces, como tengo la pantalla compartida, no tengo el enunciado delante, pero me lo podéis ir diciendo vosotros, ¿de acuerdo? Vale, la vivienda, vamos a poner aquí los datos. Vale. Los datos, la vivienda tenía un coste de ¿cuánto? Eran 100.000 euros, habíamos dicho, ¿verdad? Por favor, ¿me podéis corroborar? Sí. Vale, es que no los tengo delante, ¿vale? Entonces, la cantidad C sub 0 en un principio serían 100.000. En un principio. ¿Pero qué ocurre? Que entonces el banco, como estamos diciendo que va a financiar el 80%, entonces ponemos 100.000, ¿vale? Por 0,8, y estos son 80.000 euros. Vale, hasta aquí ningún problema. Entonces, 80.000 euros es el importe que la entidad financiera va a aceptar financiar. Luego, otra cosa que tenemos que tener por ahí presente es la N, es decir, el número de periodos que van a ser financiados, es decir, el número de años de la hipoteca, ¿de acuerdo? Entonces, en el problema comentábamos que se va, no sé si, creo que sí lo ponía, ¿no? Que se va a financiar el máximo número de años permitidos según sus circunstancias. Entonces, ¿este señor cuántos años tiene? 37. 37. Y esto era, el máximo era 75, ¿verdad? Sí. Y esto eran 28, ¿no? 38. 38, eso. Vale, pues otro dato más que sabemos. A ver, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Ahora los ahorros. ¿Cuántos ahorros tiene? 20.000. 20.000 euros. Vale, y el TAE... Bueno, perdón, me quedan los ingresos netos. ¿Cuánto cobra este señor? 1.200. Es verdad, era 1.200. 1.200 euros netos al mes. ¿Vale? Que esto multiplicado por 12, ¿cuánto era? A ver. 14.400. 14.400. Vale. Ahora sí ya, lo último que nos queda es la TAE. La TAE era 2,9. 3. 3,9. No, 3 justo. Ah, 3 justo. Sí. Entonces esto es un 0,03. Vale. Con esto ya podemos hacer la primera pregunta. ¿No? O sea, ¿qué cuota hipotecaria pagará? Bueno, pues bien sencillo. Vamos a poner aquí el apartado A, la fórmula siempre que no falte, 1 menos, 1 más, el tipo de interés elevado a menos n, y divido todo por el tipo de interés. Sustituimos los valores. Entonces, C sub 0 teníamos 80.000 euros, porque C sub 0 no es el importe de la venta de la vivienda, de la compra, es el importe que el banco va a financiar. Es igual a la cuota anual. Acordaros que siempre esta fórmula está referida a años, no a meses, ni a días, ni siempre a años. Entonces, todos los datos que contienen esta fórmula vienen expresados en años, ¿vale? Entonces, la cuota que estamos calculando también es en años. Pues rellenamos 1 menos 1 más 0,03, que es el TAE, elevado a menos 38, y dividido por 0,03. Voy directamente a poner el resultado. Creo que esto lo habíamos hecho ayer.
Sí, 3.556,74. Coma 64. 74. Es decir, 3.556,74. Sí, de cuota anual. Sí. Vale. Pues euros año. Vale, esto es lo que paga al año. Vale, ¿cuál será la cuota entonces mensual? Pues dividir esto entre 12. La cuota. 296,39. Perfecto, gracias. Euros mes. Bueno, pues ya tenemos el resultado del primer apartado. ¿Qué cuota hipotecaria pagará nuestro cliente? Pues al año 3.556,74 y al mes 296,39. Vale. Me voy a apuntar por aquí a algunos datos para hacer el apartado siguiente, para no preguntároslos. Vale, me voy a quedar aquí entonces con la cuota anual. ¿Vale? ¿Veis bien, no? Sí. Anual que son 3.556,74 y la cuota mensual que son entonces 296,39. Vale. Apartado A, listo. Yo por mí paso ya al apartado siguiente, al B. Vale. Vale. Vale, voy a borrar esto entonces. Hasta aquí ningún problema. Creo. ¿Algún problema con el cálculo de la cuota? Con el cálculo, quiero decir. ¿Cómo os apañáis con la calculadora? Bien. Carolina, ¿qué tal te vas Bien, apañando bien. con eso? Bien, bueno. Esto bien. Genial. Bueno, pues eso es un gran avance. Borramos. Vale. Ah, una cosita más. Que me estoy poniendo por aquí datos para utilizarlos y no tener que preguntaros. Vale. Ahorros de 20.000. Bueno. ¿El apartado siguiente qué pregunta? Pues siempre nos van a preguntar lo mismo. El apartado B. El apartado B pregunta que si el comprador si puede adquirir la hipoteca teniendo en cuenta su capacidad de endeudamiento. Bueno, lo podéis hacer. Para calcular el apartado B, lo podéis hacer tanto con los ingresos mensuales como con los ingresos anuales. Me da un poco igual. Si queréis, siempre lo he hecho con mensuales. Lo hago de las dos formas para que lo veáis, si queréis. Vamos entonces al apartado B con hallando, bueno, pues su capacidad de endeudamiento con los ingresos mensuales y luego anuales. Con los mensuales, pues tenemos que este hombre ingresa mensualmente 1.200 euros. ¿Vale? Entonces,
Este dinero, los 1.200 euros, no puede endeudarse al 100% con ellos. No se le permite. Ninguna entidad financiera lo va a permitir. Entonces le van a poner todas las entidades financieras un tope máximo de endeudamiento, por encima del cual no se va a permitir que pague cuotas hipotecarias, ni préstamos personales, etc. Entonces, si multiplicamos por el 40%, que es el porcentaje de endeudamiento máximo, tenemos que 1.200 por 0,4, ¿cuánto es? 480. 480 euros, que esto es lo máximo que el cliente puede endeudarse al mes. 480 euros que, como máximo, el cliente, bueno, digo el cliente o el comprador, ¿vale? Como queráis. El cliente podrá endeudarse. ¿Está respondido? Pues no. Todavía no. La pregunta era que si podía adquirir estaba en disposición de adquirir la hipoteca teniendo en cuenta el nivel máximo al que se puede endeudar. Entonces, la cuota que le cobran los bancos, la cuota que le bueno, los bancos no, que le cobra el banco es de, al mes, es de 296,39 euros. Y ya que su capacidad de endeudamiento es mayor, claro que puede adquirir la hipoteca. Y lo anotamos. Y ya que su capacidad, cada uno lo expresa como con sus palabras o como se sienta más cómodo, ¿vale? Pero que se entienda por qué puede adquirir la hipoteca o por qué no. Ya que su capacidad de endeudamiento es mayor, ¿no? Vemos que es 480 euros. Es mayor que la cuota que le calcula la entidad. Podemos decir que sí. Que sí puede adquirir la hipoteca. Y ya está. Y no nos complicamos más aquí. Entonces, en el apartado B, lo primero, calcular su endeudamiento. Yo lo he calculado conforme a los ingresos mensuales. Si queréis, ahora lo hacemos con los anuales. Vale, y me da que este hombre, como ingresa 1.200, el 40% de lo que gana son 480, que eso es lo máximo que puede pagar por una deuda, 480. Entonces, el banco le calcula que puede pagar una cuota máxima de 296, con lo cual todavía tiene todavía distancia, ¿no? Para poder pagar más cosas si quiere. Entonces la cuota que le cobra el banco es 296,39, que es la A minúscula que hemos calculado en el apartado anterior. Y ya que su capacidad de endeudamiento es mayor, podemos decir entonces que sí puede adquirir la hipoteca. Voy a borrar esto y voy a hacer el mismo apartado, pero con términos anuales. Borro aquí, ¿vale? Bien. ¿Al año cuánto gana? 14.400. 14.400 euros al año. Y netos, ¿eh? Vale, esto multiplicado por 0,4
¿Cuánto es esto? A ver. 14.000 por 0,4. 5.760. 5.760 euros con los que podrá endeudarse en un año. Esto es el margen, esto es la capacidad que tienen para hacer frente al pago de deudas al año, 5.760. Vale. Ahora habrá que compararlo con la cuota que el banco le calcula que va a pagar al año. Entonces, la cuota anual que le calcula el banco son 3.556,74 euros. Por tanto, sí, ¿no? La conclusión es la misma, ya que el comprador tiene un importe de endeudamiento mayor, un importe de endeudamiento mayor que la cuota que le realiza el banco, que la cuota hipotecaria anual, ¿no? Podemos decir entonces, pues lo mismo. Que sí puede adquirir la hipoteca. ¿Vale? Es decir, la respuesta es la misma, pero con datos distintos, obviamente. Me da igual cómo lo calculéis, con los ingresos mensuales o con los anuales, a mí me da exactamente lo mismo. Tiene que salir lo mismo por una vía que por otra. ¿Vale? Os dejo unos segundos. Y ahora vamos con el siguiente. ¿Listo? Sí. Sí. Por cierto, me acaban de escribir de Criteria. Os lo leo, ¿vale? Hola Daniel, ¿podéis hacer el examen jueves o viernes? Noelia creo que comentó con los alumnos que el jueves. No. Pero hablarlo entre vosotros y nos decís, para comunicarlo a la comunidad. Por nosotras, cualquiera de los dos días es bueno. Entonces decidido viernes, ¿no? Sí. Sí. Pues mira, Sí, mejor. pues voy a enviarle un audio y así terminamos antes. Hola Marian, no, los alumnos no les fue comunicado el jueves, fue el viernes. Y bueno, quedó la cosa ahí un poquito en el aire que íbamos a ver lo que pasaba. Me dicen los alumnos que el viernes, por mí también mejor el viernes. Incluso alguno de mis alumnos pues ya ha pedido el día en el trabajo para poder hacer el examen el viernes.
Entonces el jueves algún alumno no podría asistir. Yo te agradezco que sea mejor el viernes antes que el jueves. Un saludo. Hola, ¿Vale? María. Y bueno, quedó la cosa ahí un poquito en el aire que vimos que lo que pasaba. Hay Gracias. unos alumnos que el viernes, por mí también mejor el viernes, incluso alguno de mis alumnos pues ya ha pedido el día en el trabajo para poder hacer el examen el viernes. Vale. Pues listo. Noelia no nos dijo el viernes, ni de coña. Es que me preocupa. No, la propusimos nosotros y podría ser el jueves y Pero ella sí. dijo que lo miraría, pero la propuesta fue nuestra. Pero se quedó ahí, ¿no? Sí, se quedó en Sí, el sí, aire, sí, sí. que lo miraría. Vale, vale, Ya vale. está Además, hoy. la noticia es que era el viernes. O sea, Sí, sí. Claro. Luego, vosotros a mí me lo recordasteis en días sucesivos y os dije, a mí de momento no me han dicho nada, pero contar con que va a ser el viernes porque es bastante complicado. No me volvieron a decir nada más, entonces... eso. A ver, me han vuelto a contestar. Esto lo estás grabando también, ¿no? Sí. No pasa nada, esto es para nosotros. ¿Vale? O sea, esto no lo voy a poner en la plataforma, porque no coge. No, ya. ¿Vale? Vamos a hacer el apartado C entonces. Ya tenemos casi el listo entero. Borro entonces todo esto. El apartado B, entendido, ¿verdad? No, tampoco tiene demasiada complicación. Pero hay, hombre, que me fastidia un poco que si finalmente lo hayan programado para el jueves, me fastidia que no me lo hayan dicho. Porque si yo lo hubiera sabido, pues a mí realmente me hubiera dado igual. Con tiempo de antelación, claro está, pero bueno. Así, mira, nos despedimos el viernes y no hay que estar pensando que al día siguiente tenemos que dar clase ni ninguna historia de esta. Mejor, ¿no? Y ya comenzamos en septiembre, comenzamos limpios con el siguiente módulo. Vale, pues vamos a la apartado. Y de los resultados de este, ¿cómo nos enteraremos? Ostras, es verdad. Las En notas septiembre. Yo creo. Pues a mí me parece que es lo que tiene que decir yo extraoficialmente. Pero, vamos. Es que Es si verdad. las otras veces ya hemos ido como hemos ido, esta ya puede ser para Navidad. Pues sí, porque además Noelia os envió un correo diciendo que se iba de vacaciones, ¿no? No. ¿No? No. Ah, bueno, pues está de vacaciones. O sea que al cargo está ahora la otra mujer, que se llama Ángeles. O sea que no sabrá ni siquiera nada de las notas. No, mira, ya... no sé. Si os parece bien, os digo yo los resultados por WhatsApp. Si os parece bien. Si estáis todos de acuerdo. Sí. Ahora, esto es extraoficial, ¿vale? Ya, sin Yo problema. voy a negar que os los he enviado. ¿Vale? Vale, está bien. ¿Y tú cuándo vas a coger vacaciones de verdad y te quitas ya de tanto trabajo? Yo, macho? el viernes. ¿No el vas a viernes. hacer- Oh, ¿Tu vida es trabajar nada más o qué? bueno, el viernes acabo con vosotros, luego me marcho, luego a distancia pues a lo mejor alguna cosa sí que gestiono. Pero bueno, la idea es relajarme el mes de agosto. Hombre, relájate, que eres una máquina. Relájate, relájate. Uy, que va, ojalá. Dice el C. ¿Podrá el comprador afrontar el 100% de la adquisición exclusivamente con la financiación y con sus ahorros? Exclusivamente con la financiación y con sus ahorros. Vale. Vale. Bueno, entonces yo os decía que para hacer el apartado C siempre vamos a comenzar haciendo un esquema, ¿vale? Si os acostumbráis a hacer siempre el mismo esquema, os va a resultar muy sencillo y muy mecánico hacerlo. Yo, mirar, a ver, hay personas que cuando resuelven los problemas lo hacen un poco en plan ingenio, ¿no? Bueno, pues depende de lo que me pregunten, contesto de una forma u otra, vale, eso sería estupendo. Yo soy un poco cuadriculado, entonces cuando se me presenta un problema de las mismas características en sucesivas ocasiones,
Lo que yo intento siempre es estandarizarlo o por lo menos hacer un proceso o un mecanismo que sea común para hacerlo siempre de la misma forma, ¿no? Esto es bueno y es malo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas es que lo haces más rápido y que ya sabes directamente lo que tienes que hacer. Las desventajas es que si lo haces de una forma mecánica, si hay a lo mejor alguna pequeña novedad, alguna variable nueva en el problema, se te puede pasar por alto porque ya has metido la marcha, ¿me entendéis? Pero bueno, en nuestro caso, como va a ser todo casi siempre muy parecido, pues no importa. Ponemos el precio de compraventa. ¿Cuánto era? 100.000. 100.000 euros. El precio financiado, que ya sabéis que yo pongo precio, pero que realmente no es un precio, es el valor, ¿vale? Voy a poner V en vez de... Bueno, sí. Yo qué sé, estas son costumbres que uno coge y que no son costumbres buenas y las sigue haciendo siempre y no sé muy bien por qué lo hace. Bueno, sí, claro, porque cuando pones compraventa, lo primero que te sale a decir siempre es precio, ¿no? Precio de compraventa en vez de valor de compraventa. Y luego en financiado, claro, no tiene sentido decir precio financiado, porque la financiación no es un precio, es un valor. Pero bueno, nos da un poco lo mismo. El valor o el precio financiado son 80.000. Y resto. Entonces la resta me va a dar el importe no financiado. ¿Y el importe no financiado cuánto es? 20.000. 20.000. 20.000. Pues justamente el 20%. Claro, como lo hemos hecho sobre 100.000. Vale, ¿cuántos ahorros tenía este? 20.000. 20.000. O sea, esto ha sido chachipiruli. No, o sea, lo he puesto a conciencia para que saliese así. No es una casualidad, es que yo lo he metido aquí a mano para que saliese esta cantidad. Entonces, si le restamos los ahorros, son... Claro. Sumamos, ¿no? ¿Cómo que sumamos? No, hombre. No. Perdón, vale, cero. Sí, Restamos. ¿Vale? Restamos, cero, sí. Restamos. O que si le sumamos no le va a hacer ninguna gracia. No, porque es que para mí el importe no financiado es menos 20.000, es decir, le faltan 20.000, vale, es que es igual. Entonces, el importe... ¿cómo podemos poner aquí? Aquí, antes era el importe no financiado. Bueno, sí, podemos dejar lo mismo, ¿no? El importe no financiado es cero. Vale, o sea, no hay nada que financiar. Es decir, aquí ya para aclarar la situación, si queréis, podéis añadir que en este caso, a la respuesta que se nos formula, dice: el comprador podrá el comprador afrontar el 100% de la adquisición exclusivamente con la financiación, es decir, con esto y con sus ahorros, con esto. Pues sí, porque si sumas la financiación 80.000 más los ahorros 20.000 que tenemos, el precio de compraventa 100.000, con lo cual importe no financiado 0. No hay nada que financiar después de aplicar los ahorros. Por tanto, el comprador sí podrá afrontar, ¿vale? Y ponemos ya todo. Sí podrá afrontar todo esto, ¿no? ¿Y aquí por qué no se cuentan los gastos de compraventa? Espérate. Por lo tanto, el comprador sí podrá afrontar el 100% de la adquisición. Porque estoy preguntando la adquisición de la vivienda. No estoy preguntando por ninguna otra historia. Cuando hablo de la adquisición de la vivienda es la adquisición del inmueble. Es decir, el valor que coincide con el inmueble. Ya, pero ese gasto no es obligatorio. O sea, ese gasto no te lo Espérate un puedes momento. nunca. Sí que es obligatorio, pero también son obligatorios los impuestos y no los reflejo. Con lo cual, ahora mismo solamente me interesa saber si se puede adquirir la hipoteca. La hipoteca, como no representa ningún otro gasto externo al valor puro de la vivienda, no me importa lo demás. Eso luego ahora lo comentamos en la siguiente pregunta. Vamos a terminar de responder esta porque luego nos queda una segunda pregunta. La segunda pregunta es:
¿qué le recomendaríamos como asesor financiero, verdad? Bien, eso va después, porque nada tiene que ver esa pregunta con esta. Esta pregunta es si puede adquirir la vivienda, no si puede adquirir o si puede hacer frente a los gastos. Son cosas distintas. ¿La vivienda la puede adquirir con la hipoteca? Claro que sí. El comprador sí puede afrontar el 100% de la adquisición. El comprador puede afrontar el 100% de la compra, no de los gastos. No estoy hablando de gastos, solamente lo que es la compra. Entonces, el comprador sí puede afrontar el 100% de la adquisición. ¿Entendéis la diferencia entre adquisición y el resto de cosas? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? El importe de adquisición no implica los costes, los gastos ni ninguna otra historia. Eso ya es cosa del comprador. ¿Vale? Entonces, el comprador sí puede afrontar el 100% de la adquisición. El 100%. En el ejemplo que vimos ayer, el que resolvimos ayer, nos daba que, bueno, pues le quedaba un remanente, un importe no financiado de 4.000 euros, me parece. Entonces, a pesar de que el comprador sí podía comprar la vivienda, bueno, con ese importe, no podía afrontar el 100% de la adquisición con sus ahorros y con la financiación y con lo que el banco le presta. Entonces, el apartado C son siempre dos preguntas. La primera pregunta está respondida. La primera pregunta está respondida. Vamos a la segunda. ¿Puedo borrar la pizarrita? ¿O queréis que espere un poco? Sí, por mí sí. ¿Hasta aquí se ha entendido todo? Dani, Sí, espera dime. un momento, que como estoy en la calle, yo le tomo un capture, ¿vale? Vale, y como estás en la calle, que te espere un poco, dices. Vale. Listo. Sí. ¿Seguro? Sí, Dani, le hice un capture, ¿vale? Un capture, vale. Sí, bueno, igual ya yo había llegado por el... Vale. Hombre, el si importe todo no va bien... financiado cero, ¿sabes? Vale. Si todo va bien, la grabación creo que está saliendo perfecta. Vale, o sea que... Aunque no hayáis tomado nota, me parece que luego sí vais a poder consultarlo, ¿vale? Vale, entonces la siguiente pregunta del apartado C es... ¿Qué le recomendaríais vosotros como asesores financieros? Vale. Igual que ayer, si queréis os lo digo primero de palabra y luego lo escribimos. Aunque si queréis lo podemos hacer al revés. Me podéis decir vosotros los consejos o los asesoramientos que le podéis aconsejar. Decidme, cualquier persona. ¿Qué habéis puesto aquí o qué habéis asesorado? Decidme. Hombre, yo he hecho esto hasta ahí, lo que tú has hecho, y después ya supongo que será lo siguiente que vas a hacer, que es el decir, bueno, si yo destino todo al ahorro, sale esto, pero si yo destino, ahora cuando hagamos lo de los gastos, ahí tendríamos, pues si ponemos el dinero para el pago de los gastos, sobra un remanente que también se podría aplicar a los no financiados. Claro, ¿y cuántos son esos gastos de compra-venta? 11.000. 11.000 euros. Y este hombre tiene 20.000 euros de ahorros. Claro. Claro, si de esos 20.000 destina 11.000 a los gastos de compra-venta, resulta que luego, en la parte no financiada, ¿qué le quedaría? 20.000. ¿Cómo que 11.000. 9.000, 9.000. claro. Ahora lo vamos a hacer aquí en la pizarra para que lo veáis. Pero sean 9.000. Bueno, estaría ahí, ¿eh? Quiero decir, 9.000 se puede solicitar luego en préstamo, pero ya es una cantidad que está en el límite, ¿eh?
Yo lo he hecho con un ejemplo hipotético de a 5 años a un 7% TAI y te da justito. Te da un importe de 187 euros mensuales, sumados a lo que ya él tiene, sale Pero por no 400. entiendo, ¿por qué has hecho un ejemplo con datos distintos? No, hombre, pues porque ya sé que no está dentro de esto, pero lo que yo he intentado es decir, bueno... Crédito personal. Sí, exactamente, un crédito personal a 5 años a un TAE de un 7%. Ah, que has hecho... Vale. Entonces, esa cuota te saldría de 187,6 mensuales. Que sería más o menos... A los 296 saldría en una cuota de 483,69. Estaría dentro de... Se podría dar, yo creo que sí, que se podría conseguir. Bueno, yo opino lo contrario. Porque tú ten en cuenta que cuando pida ese préstamo por 11.000 euros, tú ten en cuenta que su capacidad de endeudamiento no es la misma. Ese hombre seguirá ganando 1.200 euros al mes. Por eso digo que está en el límite. Está ahí en... Está en el límite de los 480 que... No, está en el límite de que le concedan ese préstamo por 11.000 euros. Y estaría fastidiada más que 5 años, pero te lo tendría... No me entiendes. Que estaría fastidiado a la hora de que se lo concedan. ¿Me entiendes? Porque esa persona cuando contrae ese otro préstamo ya tiene otro contraído. Con lo cual, sus ingresos... La suma de los dos, del personal y del hipotecario, están dentro de lo que se puede endeudar del 40%. Pero es que no es la suma, son de forma individual. Ya, de forma individual, pero sumando los dos serían 483. Pero no se lo puede sumar los dos. ¿Qué es el problema? Tú cuando haces eso que tú has hecho, que yo no lo pregunté, ¿vale? Pero que sería lo que tendría que hacer luego la entidad financiera, o nosotros, llegado el caso, sería hacer un nuevo endeudamiento. Es decir, tenemos que hacer otro apartado B sobre ese préstamo. Pero ¿qué pasa? Que cuando calculemos la capacidad de endeudamiento para ese otro préstamo, sus ingresos ya no van a ser de 1.200. Ya van a ser de 1.200 menos lo que está pagando por la hipoteca. Claro. ¿Me entiendes? Es lo mismo que está diciendo José, yo creo, ¿eh? Sí, no lo sé. Pero al revés, claro, él dice, o sea, si ahora mismo tengo una renta disponible de, o sea, tengo 480 menos los 296, que son unos 190 euros disponibles, ¿vale? Hasta tu 40%, ya asumiendo la hipoteca. Si a 1.200 euros mis ingresos le resto la cuota mensual, que son 296,39, me da 903, ¿no? Sí. 903,61. Y eso le calculamos el 40%, es decir, que puede pagar como máximo 361 euros, ¿verdad? Claro. Vale, ¿y cuánto dijo...? Y le está saliendo 100 y pico. Vale, ¿y cuánto dijo Francisco entonces? ¿Que era 100 y pico? Claro. Pues sí. 190. Pues entonces sí podría... 187,6. Pues entonces sí podría adquirir ese préstamo personal. Repito, Claro, no lo he preguntado, pero se podría hacer. Sí. ¿Vale? Sí, el problema, claro, es lo que tú dices, porque cuando tú pides una hipoteca que te va a dar un tal y luego un crédito, ¿con qué garantía? Pero esa es otra película, ¿con qué garantía vas? Claro, yo puedo solamente hacer el filtro con respecto al reto de endeudamiento, pero luego es la entidad la que tiene que barajar también. Claro. Oye, pues sí, el reto de endeudamiento vale muy bien, pero a lo mejor este señor tiene un historial, no sé, negativo. Bueno, pero vamos, que en teoría sí que podría. En teoría sí podría. Entonces voy a borrar esto entonces para responder a esa segunda pregunta del apartado C. ¿Qué le recomendaríamos como asesores financieros? Yo es que lo que no entiendo muy bien es cuando dices o destinarlo al precio de la vivienda o destinarlo al gasto. No, olvídate. En este caso a mí me sale igual, me sale 11.000 por los dos lados, pero... No, lo del precio de la vivienda, olvídate, porque eso es en casos muy extraños, ¿vale? De hecho yo ya lo retiré de los ejercicios. Había veces que en los ejercicios proponía eso. Si los ahorros los destinamos de forma, el 100% de los ahorros los destinamos a la amortización del principal, es decir, de la compra del inmueble, hombre, no es lo que se debe de hacer, ¿vale? Porque si tienes unos ahorros, hombre, los ahorros están precisamente para afrontar otro tipo de gastos. Si no hubiera gastos, pues entonces sí, que es lo que antiguamente se decía, oye, tengo unos ahorros para la entrada de la vivienda.
porque no se contemplaba que hubiese una parte que no fuera financiada. Dame un segundito, déjame 30 segundos. Vale. Entonces, vamos con lo siguiente. Bueno, pues lo siguiente está en hacer esas recomendaciones. Y para hacer esas recomendaciones tengo que seguir mostrándole al cliente qué otros conceptos va a tener que pagar, pero que ya no se identifican con el inmueble. El inmueble ya está claro cómo se va a pagar. Ahora vamos a ver qué otras cosas hay que pagar, que son los gastos. Entonces, cuando hablamos de gastos a secas, simplemente no nos referimos al inmueble, ¿no? A gastos, otras cosas que hay que pagar para poder adquirir el inmueble al que nos vamos a comprometer, ¿no? Entonces, gastos de compraventa igual a 0,11 por 100.000, que es lo que cuesta la vivienda. Y esto es igual a 11.000 euros. ¿Vale? Como solamente estamos asesorando al comprador, obviamente, pues aquí, vamos, a nadie se le ha pasado por la cabeza, pero por si alguien dice, oye, ¿qué pasa con los gastos con la plusvalía? La plusvalía, o sea, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, no, eso lo paga el propietario. O sea que aquí no hace falta que lo metáis. Yo ya sé que vosotros ya sabéis eso, pero es que el año pasado, pues, bueno, el año pasado no, en el curso anterior, todo iba bien, estamos resolviendo estos problemas en clase, y resulta que en el examen alguien me puso plusvalía. Además, hombre, y luego me dice, no, hombre, es que como en clase no dije todo lo de la plusvalía, pues si no lo dije, párate a pensar. A lo mejor es que no tenía sentido esa cantidad, ¿no? Bueno, por si acaso. Entonces, gastos de compraventa son 11.000 euros. Vale. Bueno, pues si este señor dedicase todos sus ahorros a la compra de la vivienda, resulta que los gastos de compraventa, esos 11.000 euros, no tendría con qué pagarlos. Entonces tendría que buscarse una alternativa, buscar sus mecenas, buscar alguna historia por ahí o financiación ajena. Pero son 11.000 euros, que es una cantidad de dinero importante. Entonces esto lo podéis poner escrito si queréis, ¿no? Ya tenéis el apartado anterior, ¿no? Podéis hacer aquí bueno, pues lo que acabo de decir, ¿no? Si el comprador destina el 100% de sus ahorros al inmueble, va a tener o va a tener que afrontar, mejor dicho, los gastos de compraventa, entre paréntesis 11.000 euros, con recursos ajenos,
Y además inciertos. Pues, por ejemplo, un familiar que le pueda facilitar esa cantidad, un familiar, otra entidad financiera, etcétera, etcétera. Puntos suspensivos. Esto es la primera alternativa, que bueno, pues la verdad que no pinta muy bien, ¿no? Ahora, si eres uno de esos compradores que tiene un papá que le va a pagar los gastos de compraventa y tienes esos 20.000 euros de ahorro, pues perfecto, ¿vale? Llegas justito y lo puedes pagar todo. Ahora voy a borrar esto para poner la otra alternativa. Que la otra alternativa sería, pues con sus ahorros, pagar los gastos de compraventa. Voy a borrar aquí. Entonces, lo pongo también en forma de cuadro. Tiene unos ahorros de 20.000 euros. ¿Vale? Y hace frente a unos gastos de compraventa de 11.000. Pues entonces va a tener un remanente en sus ahorros de 9.000, ¿verdad? 9.000. Vale. Ahora sí tengo que borrar aquí esta parte. Entonces, si tiene un remanente de 9.000 euros en sus ahorros, ya quedamos que, bueno, pues que ya no puede destinar el 100% de sus ahorros a la parte no financiada. Entonces esto me lleva a esta situación. Pongo aquí la flecha si queréis. Y pongo el mismo esquema que habíamos hecho en el apartado. Que el precio de compra-venta, que ya sabemos que son 100.000 euros, menos el precio financiado, que son 80.000. Vemos que eso hacía un importe no financiado de 20.000. Y entonces, como este señor destina parte de sus ahorros a los gastos de compraventa, le queda todavía 9.000 euros. Que esos 9.000 euros los va a destinar a esa parte no financiada. Es decir, que con sus ahorros, se los restamos de nuevo, los aplica a esos 20.000. Es decir, que si tiene un importe de 20.000 euros por pagar y los afronta con 9.000 euros, le va a quedar finalmente un importe no financiado ¿de cuánto? 20.000 menos 9.000. 11.000. 11.000. 11.000 euros. La cantidad es la misma, el concepto es diferente. 11.000 euros. Entonces, ¿por qué antes dijimos 9? Sí, es que da igual, por eso. No, es que antes os dije yo una... Bueno, se me iría la cabeza, como suele pasar. El importe es el mismo, claro, pero ¿qué pasa? Que el concepto es distinto. No, esto ya no son
no son gastos notariales de compraventa ni historias, ¿no? Sino que es un importe no financiado de la vivienda. Ya, pero o sea, operativamente hablando, ¿nos da igual que da lo mismo? No, eso es a lo que voy ahora. O sea, al revés. O sea, yo al final, sea una cosa u otra, tengo que pedir 11.000 euros a alguien. Vale, mira. En este caso, claro. En este caso, Vale, esto que hemos calculado aquí, ¿vale? No se debe de hacer. ¿Por qué razón? Al ser cero. Porque a pesar de que tenemos el mismo importe no financiado, ¿qué ocurre? Que tenemos la casa sin pagar. Claro. Con lo cual, Claro. como no nos van a el banco no nos va a conceder la hipoteca el banco nos va a conceder la hipoteca, pero como yo no voy a poder pagar la casa al comprador, al propietario, nunca voy a llegar a los gastos de compraventa. ¿Me entendéis? Sí. Los gastos de Porque compraventa de siempre alguna manera no tiene casa. Claro, a los gastos de compraventa se llega cuando yo ya puedo comprar la vivienda. Es como, no sé, vas a comprarte un coche y dices, yo primero voy pagando el seguro del coche, voy a contratarlo con la compañía, con una aseguradora, ¿vale? Y le digo las características, la potencia, todo, tal, bueno, vale, y me lo asegura. Y luego resulta que la financiera del concesionario, pues que no me da el coche, porque no reúno los requisitos. ¿Qué pasa? Pues que he quedado como un tonto, porque voy a pagar todos los meses un seguro de un coche que no tengo. Aquí pasaría algo parecido. Finish. Hemos terminado. ¿Y esta segunda parte se hace en el examen también? Yo con que me hagáis la primera es suficiente. Yo ya os dije que siempre, es lo más práctico y lo más útil. Incluso en el trabajo siempre vais a hacerlo de esa misma forma. En el trabajo siempre los ahorros siempre los vais a aplicar al importe de la vivienda, en primer lugar. Y luego los gastos de compraventa al final. Entonces, si me quedan gastos de compraventa que pagar y ya no tengo ahorros, el consejo es buscar una fuente de financiación externa, un amigo, un familiar, un padre, una persona, y luego en última instancia buscar financiación en alguna entidad, si es que hay alguna entidad que se presta a financiar esos gastos de compraventa. Pero normalmente los gastos de compraventa suelen ser elevados, entonces sería algo complicado. El caso 1 sería los ahorros más un préstamo personal, ¿no? Es que no, eso es lo que te digo. Tú no puedes poner, voy a pedir un préstamo personal. Pero si no los consigues tampoco tienes casa, ¿no? Si Un no préstamo, tienes- claro. Un préstamo personal por 11.000 euros es bastante complicado. Es bastante complicado que se pone en el examen, me ponéis, se sugiere buscar un préstamo personal por 11.000 euros, pero es que, en primer lugar, excede de la cantidad límite de un préstamo personal. Un préstamo personal, como mucho, personal, 8.000, 9.000 euros como mucho. 11.000 euros ya os digo yo que no. Hombre, UCI todo lo puede, no lo sé, porque es como... es el ojo que todo lo ve, pero se podría intentar, ¿no? Ahora, es que fijaros, esta persona está en el límite, es que es una única persona, vale, es una vivienda de un precio bajito, pero es que tiene unos ingresos, esa persona gana justamente el salario medio en España, 1.200 euros. Y tiene unos ahorros de 20.000, pero que tampoco, a efectos tampoco es gran cosa para hacer todo esto, ¿no? Entonces estaría muy bien que a esta persona alguien le pagase los gastos de compraventa, que es lo que muchas veces sucede cuando hay una pareja joven que necesita a lo mejor, pues eso, ¿no? Ese importe. Si nosotros hacemos un problema como este y en vez de hablar de un cliente o de un comprador, hablamos de dos compradores, la cosa cambia. Porque ya tendremos dos ingresos distintos. Tendremos dos ahorros distintos, con lo cual todo suma. Entonces es mucho más asequible para una pareja que juntan sus ahorros, que juntan sus ingresos, a adquirir una vivienda, por ejemplo, pues de estas características. Imaginad que hubiésemos hecho este problema con los mismos datos de la vivienda, quiero decir, 100.000 euros, etcétera, etcétera, pero que los ahorros y los ingresos netos se multiplicasen por dos. Es decir, que fueran dos personas las que se metiesen aquí a la compra. Pues irían sobrados. Podrían de sobra comprar la vivienda. Entonces, esa es la situación más común que vais a tener.
más, a ver, hay personas que compran en solitario una vivienda para vivir, por supuesto que sí, pero abunda más las parejas que compran vivienda, ¿no? Si para una pareja ya es complicado comprar una vivienda, imaginaros para una persona, todavía es más complicado y de hecho lo estáis viendo, ¿vale? Sobre todo en la parte referente a los gastos de compraventa. Vale, que cuanto más aumenta el valor de la vivienda, más aumentan los gastos de compraventa, claro que sí. De hecho, cuando en alguna ocasión alguien, incluso algún amigo mío o alguien me llama por teléfono y me pregunta, oye, Dani, algún consejo para comprar una vivienda, porque he escuchado, he oído, me han dicho que la cuota, que he oído en las noticias, ¿no?, que suele suceder, que la compra de vivienda es más barato que el alquiler. Es cierto, te han dicho bien. Pagar una cuota hipotecaria ahora mismo es más barato que pagar la mensualidad de un alquiler. Pero claro, y ahí las personas ya se frotan las manos. Pero ¿qué ocurre? Que el mejor consejo que te puedo dar es que tengas en cuenta dos cosas. Que el banco no te va a financiar el 100%, que vas a tener que tener tú un remanente, unos ahorros para pagar esa parte no financiada. Y luego lo más importante, que también tengas dinero ahorrado para poder pagar los gastos de compraventa. Entonces ya es cuando las personas ya ¿no? Algunos dicen, hombre, pero es que he escuchado que los bancos están financiando el 100%. Mira, uno de cada 10.000 bancos, o uno por cada 10.000 clientes, ¿vale? Incluso el cliente que esté en condiciones de que el banco no le financie, el cliente que tenga las características para que el banco le financie el 100%, será el cliente que menos lo necesite, porque tendrá tantas garantías que se podrá incluso hasta casi permitirse pagar una vivienda con otras condiciones o de un importe mayor o incluso en efectivo. Ahora, los gastos de compraventa es lo que en gran medida echa para atrás a muchas personas que no cuentan con ello y no saben a lo mejor cómo calcularlo. Bueno, de momento sabemos que es alrededor de un 11% y es un cálculo muy aproximado. En el tema siguiente vamos a hacer el desglose para que veáis cómo se llega a ese 11%, ¿vale? Entonces, como me he dado cuenta de que sigo grabando, voy a parar la grabación, ¿vale? Y continuamos entonces, si queréis, con el otro ejercicio, con el cuadro de amortización. Vale. Hasta aquí hemos llegado.